Hola, buenos días. El día de hoy nos toca la clase de español y el tema es el lenguaje formal e informal, el contexto cuando se emplean y la situación comunicativa. Nosotros sabemos que tanto el lenguaje formal como el lenguaje informal tienen un objetivo. Su objetivo es establecer una comunicación efectiva. Los dos tipos de lenguaje son útiles porque su objetivo es precisamente que se dé una comunicación efectiva. ¿Según qué? Según el contexto. ¿Cuándo voy a lograr la comunicación efectiva? Cuando nuestro mensaje sea claro, siempre y cuando lo que yo le diga a mi interlocutor, que es la persona que me escucha, pero también que me emite un mensaje, no llegue distorsionado el mensaje, no sea confuso, no tenga confusión. En ese momento, cuando comprende lo que yo le doy a entender, o lo que yo le comunico, entonces estamos estableciendo un diálogo. Ahora nos preguntamos, ¿en qué contexto se usa el lenguaje informal? Bueno, el contexto será aquel que corresponde a una situación cotidiana o de confianza o donde estamos relajados y nos permite esa situación, ese contexto, poder hablar con más libertad y tener expresiones más espontáneas. Ahora, ¿en qué contexto se usa el lenguaje formal? Bueno, hay contextos en donde se necesita hablar con más seriedad. Ese es el lenguaje formal. Comportarnos con seriedad. Si no es lo mismo estar en el cumpleaños de una persona que en un funeral. Asimismo, no es lo mismo estar en una reunión familiar que en una iglesia. ¿Ok? De esta manera nosotros podemos ver que en el ejemplo que les di en las actividades iniciales, un contexto era una reunión, una pijamada. Era una invitación para hacer una pijamada. Entonces era un contexto en donde podrías hablar con un lenguaje informal. Al escribir esa invitación y en el contexto ya en la reunión, pues utilizas palabras como hola chicos, hola amigos, hola chavos, mis cuates, los invito, etc. Y entonces, ¿por qué? Porque esas personas a quienes tú te diriges y el lugar donde van a estar va a ser un lugar de confianza, de relax, ¿verdad? Y donde puedes tú hablar de manera natural y espontánea. No necesariamente siempre tenemos que ser tan formales. Podemos ser formales, tener un lenguaje formal y un lenguaje informal, dependiendo del contexto en donde nos encontremos. Ahora, aquí también yo te diría aquí un ejemplo de un contexto, ¿verdad?
del lenguaje formal, donde se tiene que escribir una invitación para un funeral de una persona. Entonces, se hacía esa invitación utilizando un lenguaje muy serio, porque así amerita esa situación, estar serio. No pues estamos por estar jugando, estar riéndonos, carcajeándonos en un lugar así. Ok, otro ejemplo podría ser en una entrevista laboral, en donde tú no puedes hablarle de tú al jefe o al director que te va a hacer la entrevista. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Bueno, como vemos, aquí nosotros tenemos el contexto, es todo lo que hay a nuestro alrededor, todas las cosas, las personas que están a nuestro alrededor y que dependiendo de esas características que tenga el contexto, es como nosotros vamos a dirigirnos o a hablar. Las personas que están, el lugar y los motivos. Para el motivo por el cual yo tengo que comunicarme. Puede ser un motivo de injusticia y yo tengo que a lo mejor romper las reglas del momento, ¿no? de la formalidad. ¿Por qué? Porque amerita o es necesario hablar ya con cierta exigencia ante una situación muy formal pero injusta. Entonces, bueno, ya podríamos ver en ese aspecto que también los motivos nos llevan a poder decir, este es el momento en que tengo que hablar de tal forma. ¿De acuerdo? Y estos elementos que tenemos, todos estos elementos conforman aquí lo que es una situación comunicativa. Bueno, yo espero que te haya quedado claro lo importante que es el contexto para poder establecer una comunicación eficaz con las personas, sea que utilices un lenguaje formal o informal. Muchas gracias y espero que continúes viendo los siguientes videos. Hasta pronto.